Hola, ¿estamos listos para aprender? Hoy veremos la fábula. Soy la maestra Norma y hoy te enseñaré sus características, los elementos y la estructura para escribir una fábula. Comenzamos. Hola. 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 ¿De dónde vienen? Mi mamá nos llevó al parque. Vimos un conejo y una tortuga que hablaban. ¡Guau! Estaban representando una fábula. ¿Y cuál era? La liebre y la tortuga. Estuvo muy padre porque la tortuga era muy lenta y ganó al conejo. Sí, al final aprendimos que el exceso de confianza puede provocar que algo salga mal. Pues justo esa enseñanza que aprendieron es la moraleja. Nos explicaron que en las fábulas siempre los animales actúan como humanos. Pues qué día tan divertido se pasaron. Sí, fue muy divertido. Pues vayan a comer algo. Adiós. 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 En el video de textos narrativos aprendimos que en una narración se presentan una serie de hechos en un lugar y tiempo, donde participan uno o varios personajes que realizan una serie de acciones que los llevan a un desenlace. También aprendimos que cuando escribimos estas narraciones estamos creando un texto narrativo y que podemos encontrar muchos ejemplos, pero hoy estudiaremos la fábula. Es una narración literaria breve con la intención de dejar una enseñanza. Consiste en relatar lo sucedido en un lugar y tiempo, donde intervienen personajes que generalmente son animales actuando como humanos. Estos son personificados, es decir, tienen diálogos, virtudes y defectos. Realizan una serie de acciones con consecuencias. Esas consecuencias nos darán una enseñanza o lección final, a la cual llamaremos moraleja. Algunas moralejas son implícitas, es decir, no están escritas y las deduce el lector, pero la mayoría son explícitas, es decir, al final de la fábula encontrarás la enseñanza escrita. Estas fábulas pueden estar en prosa, como un cuento, o en verso, como una poesía. Y estas son las características principales de la fábula. Los personajes suelen ser animales, pero también podemos encontrar objetos o plantas. Todos esos personajes actúan como personas, esto es, hablan, piensan, sienten y sufren, como cualquier ser humano. A esto se le conoce como personificación. Ciertos animales suelen representar algunas cualidades humanas, como la inteligencia y la fuerza, y generalmente se les asocia con ciertas características. Por ejemplo, la hormiga la encontramos en estas fábulas siempre como una trabajadora. A la tortuga siempre demuestra ser paciente. La zorra tiene la cualidad de la astucia. La rana es presumida o el perro es solitario. En la fábula encontramos los siguientes elementos. El narrador es quien te cuenta la historia. Los personajes son quienes realizan las acciones y por lo general son esos animalitos personificados. El espacio es el lugar donde se realiza la acción y el tiempo es el momento en que transcurre el relato. A continuación te contaré la fábula de Esopo, la liebre y la tortuga. Mira,
Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era la más rápida. Para resolver el problema decidieron organizar una carrera. Era muy evidente que la liebre correría más rápido y desde el inicio pronto se puso a la cabeza. Al verse con la victoria en el bolsillo, la liebre decidió sentarse a descansar y se quedó dormida. La tortuga, que andaba con paso lento pero constante, sin desviarse ni distraerse, la alcanzó y la superó. Cuando despertó la liebre, la tortuga estaba a punto de cruzar la meta, y aunque hizo un gran esfuerzo para retomar la carrera, la tortuga terminó ganadora. La liebre, por primera vez en su vida, se sintió avergonzada y jamás volvió a reírse de la tortuga. Moraleja: siempre es mejor ir lento, pero a paso firme y seguro. También en la fábula tenemos una estructura. El título es lo primero: la liebre y la tortuga. El inicio es donde encontramos los personajes y el ambiente en el que se desarrollan los acontecimientos. En el desarrollo descubrimos el conflicto donde se ven involucrados los personajes. Y en el desenlace encontramos la solución del problema al conflicto. La moraleja es la parte donde la enseñanza nos hace reflexionar sobre las virtudes y los defectos humanos o sobre las consecuencias de nuestros actos y nos deja una enseñanza. Es hora de practicar. Recuerda que puedes parar el video para analizar la respuesta. Primer pregunta: ¿qué es una fábula? Es un cuento donde los animalitos hablan y te dicen algo. Es un relato de animales que te cuentan una historia de otros animales. O es una narración con la intención de dar una enseñanza. Piensa y contesta. Y la respuesta correcta es esta. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos de la fábula? Narrador, personajes, acciones, espacio y tiempo. ¿O será personajes principales y moraleja? ¿O tal vez el que narra los diálogos y las virtudes o defectos? Piensa y contesta. Si has elegido la primera, estás en lo correcto. Pregunta número 3. ¿Qué es la moraleja? Son los personajes que generalmente son animales o cosas que hablan y actúan como seres humanos. ¿O es la parte final donde encontramos la solución al conflicto? ¿O será la enseñanza que nos hace reflexionar sobre las virtudes y defectos de los humanos? Piensa y contesta. Y la respuesta correcta es la tercera. Vamos por la pregunta número 4. ¿Cuál es la estructura de una fábula? Título, autor y moraleja. Título, inicio, desarrollo, desenlace y moraleja. O personajes,
acciones, lugares y tiempo. Puedes parar el video para pensar y contestar. Y la respuesta correcta es esta. Última pregunta. ¿Qué es la personificación? Es el recurso literario que da cualidades humanas a animales o cosas. Por ejemplo, sienten y piensan. O son los diálogos y las virtudes de una obra de teatro. ¿O es la fábula? Piensa, piensa y contesta. Si tu respuesta ha sido esta, creo que hemos entendido el tema. El resumen. Hoy aprendimos que la fábula es una narración literaria breve con la intención de dejar una enseñanza, que en ella intervienen personajes que generalmente son animales personificados, esto es, que actúan como humanos, con diálogos, virtudes, defectos y sentimientos. Y que al final de las fábulas encontraremos la moraleja, que es una enseñanza o lección final que nos hace reflexionar sobre las virtudes y defectos de los humanos. También entendimos que puede estar escrita en prosa como un cuento o en verso como una poesía. Y que los elementos que la conforman son el narrador, los personajes, las acciones, el espacio y el tiempo. También aprendimos que para escribir una fábula debemos de respetar su estructura, que será el título, el inicio, el desarrollo, el desenlace y la moraleja. Te dejo en la cajita de descripción esta imagen que te puede servir como apunte o para estudiar el tema. También te dejo un ejercicio para realizarlo en línea, donde puedes practicar y ver lo que has aprendido. Es muy fácil. Si te gustó el video, comparte. Nos vemos en la próxima.